Buenos días a todos, saludos desde nuestro soleado país que es España, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Os voy a contar todo, exactamente todo lo que debéis saber sobre los seguros privados aquí en España. ¿Qué tipos de seguros hay? ¿Cuánto se paga más o menos? ¿Cómo se puede contratar? ¿Cada cuánto tiempo se paga y cómo se hace? ¿Qué es lo que incluye y qué es lo que no incluyen? Y también un poquito sobre mi experiencia con los seguros privados aquí en España. Espero que os guste. Lo primero que quiero compartir con todos vosotros es que obviamente los seguros de salud son súper típicos aquí en España. Es algo que tiene un montón de gente, no es algo fuera de lo normal o fuera de lo común. En 2021, tengo aquí la estadística oficial, además me he preparado, como no, más de 9.200.000 personas tenían algún tipo de seguro médico aquí en España, aparte de tener obviamente la seguridad social, o directamente los extranjeros que todavía no tienen papeles, no están trabajando, pues tienen solo el seguro privado. Hay muchísimas variedades de seguros privados aquí en España y cada uno depende según vuestras necesidades. Por ejemplo, si no podéis pagar mucho, no queréis tener un seguro a todo riesgo que os cubra hasta trasplantes de órganos, pues podéis optar por uno más económico. Todo depende de lo que necesitéis, de cuánto pensáis que vais a visitar al médico y qué presupuesto estáis dispuestos a pagar. En total hay 6 seguros, mejor dicho, 6 seguros privados, las variedades, las opciones de 6 de ellos. El primer seguro médico sobre el cual os quiero comentar un poquito más es el seguro médico sin copagos. Es el más completo que existe, pero también es uno de los más caros que hay. Ese seguro os cubre todo. Es como una cuota fija que pagáis mensualmente o de forma trimestral, semestral o una vez al año. Vosotros decidís cómo queréis pagarlo. La mayoría de las personas lo pagan una vez al mes. Suele ser entre el 1 y el 5 de cada nuevo mes, os cobran la prima que tenéis pactada con la compañía. Y este tipo de seguro médico es el que tenemos nosotros también, mi familia en concreto. Os cubre todo, os cubre las consultas médicas, todas las pruebas, os cubre hospitalización, cirugías, trasplantes de órganos, transfusiones de sangre, partos, cesáreas, todo lo que se os pueda ocurrir, menos cosas de estética y un par de otras cositas ahí que no son de, ¿sabes? Como de salud, no son cosas de emergencia, de urgencia, de realmente tratar a la persona, que son más como caprichitos. Me quiero inyectar aquí algo, me quiero estirar algo, me quiero quitar las estrías, cosas así. Por ejemplo, no están cubiertas por los seguros de salud en general aquí en España, ¿de acuerdo? Estética no está cubierta casi nunca. Y ese tipo de seguros suele tener carencias. Carencias es cuando, sinceramente, así con palabras simples, el seguro no os lo cubre todo desde el primer momento que entráis en él. O sea, cuando contratáis un seguro hay carencias de, por ejemplo, de 3 meses, de 6 meses, de 9 o de 12 meses, de un año. Después de un año, casi todos los seguros cubren absolutamente todo lo que os pueda pasar. Esperemos que no, pero nunca se sabe lo que puede pasar en esta vida, ¿correcto? Así que, por ejemplo, partos suelen cubrirlos a partir de los 9 meses, más o menos 9, 10 meses por ahí. Cirugías también. Reemplazos a partir de 12 meses, más o menos, como reemplazo de cadera o de cualquier órgano vital, incluso si hiciera falta, a partir de 12 meses. Cualquier prueba así rara para quimioterapia, cosas así que no son típicas de hacer, ¿sabéis? También suele ser entre 3 y 6 meses. Después de ese periodo de carencia ya os empieza a cubrir absolutamente todo. Muchas veces hay que pedir autorización al seguro, pero es un mero trámite, no significa nada. Simplemente si tenéis la póliza y habéis pagado todos los recibos y no tenéis la carencia, el periodo ya pasó, entonces el seguro simplemente os da un número de autorización para realizar una cierta prueba, que eso implica pruebas menos comunes o ingresos o parto o cualquier otra cosa así que es más costosa, digamos, para vuestro seguro de salud. Esos básicamente 5 pagos. Puedo decir que nosotros pagamos ahora mismo tanto para nuestra hija de casi 8 años ya, un poquito menos, como para nosotros, que yo voy a cumplir 30, mi marido tiene 41, pagamos 45 euros al mes. Nos han subido la cuota este año un poquito, antes pagábamos 40. Pero tampoco es tanto si tenéis en cuenta todo lo que podéis gastar y la cantidad de pruebas que podéis hacer. No hay límite, ¿de acuerdo? Para haceros las pruebas, como si pasáis todos los santos días en el hospital haciéndoos las pruebas, vais a fisioterapia todo el rato, vais al médico, a analíticas, lo que sea,
No hay límite para usar este tipo de seguros, que es muy importante saber. Lo que queráis, lo podáis hacer, lo que os mande el médico. Y el único problema fue con mi mamá, que ella tiene 55 años, va a cumplir 56, y a partir de este año le han subido el seguro una barbaridad auténtica. Ella pagaba 48 euros más o menos cada mes, y ahora mismo le ha subido a 78, o sea que 30 euros, casi el doble de precio le han subido, simplemente por el mero hecho de que ha cumplido 55 años. No miran según si vais mucho al médico o vais poco. Por ejemplo, ella no ha visitado en el último año o casi dos, no visitó nunca el médico, para nada, absolutamente para nada. Es una persona sana, pero a ellos les da igual, miran según la tabla de edades. Por lo tanto, le han subido muchísimo el precio, pero es lo que hay. Cualquier seguro ya a partir de esa edad va a costar más o menos este importe. Siguiente es el mismo seguro, pero con copagos. El seguro con copagos obviamente es muchísimo más económico, la prima es muchísimo más baja, o sea, lo que pagáis mes a mes para el seguro, pero cada vez que queráis utilizar, por ejemplo, ir al médico, os pedirán una analítica, ecografía, radiografía, alguna prueba, lo que sea que os pidan, tenéis que pagar una parte de este precio. O sea, el precio baja bastante, como a la mitad, depende del hospital también, pero lo tendréis que abonar vosotros. Pagáis la prima más el importe extra que os digan en el hospital o en la clínica donde vayáis a ir según la prueba que vayáis a hacer. Esto conviene, pues por ejemplo, para la gente que no visita mucho el médico. Entonces ellos pagan cantidad muchísimo más pequeñita por el seguro, y cuando van al médico, pues por lo menos no se gastan 120 euros en la consulta, se gastarán pues 60, digamos. Eso ya es una mejoría para ellos notable. A veces este tipo de seguros con copago también pueden incluir dentro de la póliza, dentro del contrato, algún tipo de analítica. Por ejemplo, una vez al año te incluye la analítica o un chequeo médico general sin tener que pagar extra. O se incluye algún tratamiento o medicación, lo que sea. Entonces eso es importante verlo también. Algunas cositas básicas las incluyen, pero otros seguros no lo hacen. Así que si queréis seguro con copago, hay que informarse muy pero que muy bien qué es lo que os ofrece una u otra compañía aseguradora, que hay muchísimas. El tercero es un seguro médico baremado. Esto es un seguro similar al de copago, donde aparte de la prima mensual del seguro, de una cuota mensual, digamos, como la queráis llamar, pagáis una cantidad, pero aquí es muy barato. O sea, digamos, si con un copago normal pagáis 40 euros al mes o 30 euros al mes más los extras que vais a utilizar, aquí podéis pagar 10 o 9,95, pero el copago será muchísimo más elevado. O sea que en el hospital ya no podréis pagar solo la mitad, tendréis que pagar, digamos, 80% de cualquier tratamiento o prueba que se os vaya a hacer. Así que este también es bueno para la gente que no va al hospital tanto, que no va a las consultas, pero tenéis que estar preparados que vais a tener que pagar mucho más en el hospital comparando con el seguro con copagos. Lo bueno de este seguro baremado es que no suele tener carencias, o sea que desde el primer día podáis hacer lo que sea, siempre y cuando lo podéis pagar. Después no hay absolutamente ningún problema, no tiene ningún tipo de carencias la mayoría de seguros en el apartado de seguro médico baremado. El siguiente es un seguro de reembolso. Aquí hay dos. Realmente el seguro de reembolso como que se divide en dos ramas. Hay una rama mixta y hay una rama de reembolso completo. El mixto, por ejemplo, es, digamos, dos seguros en uno, ¿vale? Es uno que está cubierto, o sea que tenéis todos los centros médicos que tenéis concertados con esta aseguradora, que trabajan con esa aseguradora médica, los tenéis cubiertos, no tenéis que pagar nada. Pero si vais a otro centro, por ejemplo, que no trabaja con vuestra aseguradora, aún así ahí tenéis que pagar, pero no el importe completo, sino una parte de él. Ese tipo de seguro de reembolso suele ser un poquito más caro, pero aquí os devuelven entre, digamos, 70 y 100%, depende del tratamiento. Os lo devolverá después el seguro si realmente ve que es necesario y que es algo que vuestro médico os ha recetado, os ha prescrito y realmente es una prueba que tenéis que hacer. ¿Cuánto tarda el reembolso? Eso ya es otra cuestión. A veces tarda un mes, a veces dos, depende de cada compañía.
Y luego está el solo de reembolso, ¿vale? Que ahí ya no tenéis ningún cuadro médico, o sea, no tenéis ninguna clínica concertada asociada a este seguro. Podéis ir a cualquier clínica, hospital, consulta, el que os dé la gana básicamente, pero aquí todo será contra reembolso. Y suele ser mucho más barato, realmente ese tipo de seguro suele ser mucho más barato porque no tiene concierto con ningún hospital en concreto, pero aquí os devuelven muchísimo menos. Yo sé casos de seguros médicos que devuelven solo 40%, devuelven 30%, devuelven 50%, 60%, pero no tanto como de 70 a 100%. Eso seguro que no va a ser porque este es un seguro muchísimo más económico. Los dos últimos seguros médicos que tenemos es un seguro sin hospitalización y un seguro dental, que también es bastante popular aquí en España en los últimos años. El seguro sin hospitalización en general yo diría que es uno de los más económicos que podéis encontrar aquí en el país, pero tenéis que estar preparados porque este seguro os cubre, por ejemplo, las consultas, os cubre todas las pruebas, pero no cubre ni cirugías ni hospitalizaciones, obviamente. Por lo tanto, incluso si os tienen que hospitalizar para el parto, no va a estar cubierto. Si tienen que haceros alguna prueba y hospitalizar, aunque sea por un día, no va a cubrir la hospitalización. El importe de la habitación más atención médica no lo cubre. Por lo tanto, lo tenéis que tener muy, pero que muy en cuenta. Aunque lo bueno es que si estáis seguros de que estáis totalmente sanos y queréis tener un seguro sin hospitalización, pues ¿por qué no lo podéis hacer de esta manera? Ese tipo de seguro existe también opción con copago, por lo tanto, digamos que no os cubre el hospital en sí 100%, ni os cubre la cirugía, pero si ingresáis en el hospital por lo que sea y tenéis que tener una cirugía obligatoriamente, podéis pagar menos cantidad de lo que deberíais al existir una opción de copago. Por lo tanto, el seguro cubrirá una parte y vosotros ya pagáis la parte restante. Esto es básicamente cómo funciona. Como ya he dicho, es uno de los más baratos que se pueden contratar. Es de esos que tienen a partir de 9,95 por cada mes. Yo no lo he probado, así que no puedo decir mi opinión. Nosotros solo hemos probado el seguro completo, del que estamos súper contentos porque nunca se sabe. ¿Para qué arriesgarse si, bueno, por un poquito más tenéis todo, pero todo cubierto? Y el último seguro médico es el seguro dental. Es el que se puede contratar junto con cualquier otra póliza que vosotros tengáis de cualquiera de estos 5 anteriores seguros médicos, o se puede contratar aparte como algo independiente. Nosotros también lo tuvimos y he de decir que ese tipo de seguro siempre es con copago, ¿de acuerdo? Siempre funciona así. Por lo tanto, cuando vais a centros asociados de vuestro seguro, por ejemplo, si tenéis seguro Adeslas, pues vais al centro de Adeslas Dental. Si tenéis Asisa, vais a Asisa Dental y así seguimos. En este caso, este tipo de seguros pueden incluir, por ejemplo, suelen incluir además, más os voy a decir, suelen incluir 1 o 2 limpiezas dentales anuales gratis, según el seguro, y también incluyen ciertas extracciones de piezas dentales cuando es realmente necesario. Todo lo demás, por ejemplo, empastes, endodoncias, cualquier otra cosa, tratamiento que tengáis que hacer, no va a estar cubierto, pero tendréis que pagar menos cantidad de lo que pagaría una persona normal que no tiene seguro dental. Por ejemplo, si un empaste os vale 60 euros, con el copago pagaréis solamente 40, pero no os olvidéis que todos los meses tenéis que pagar una cuota pequeña por ese seguro dental. No suele ser mucho. En nuestro caso, cuando teníamos Adeslas, hace muchísimos años todavía, tuvimos Adeslas Dental y pagábamos como 7 euros por mes por el seguro dental. Pero si realmente sabéis que tendréis que hacer tratamientos para ahorraros algo de dinerillo, igual sí que compensa. Lo tiene también muchísima gente aquí en España. ¿Cómo se contratan este tipo de seguros? Se puede contratar por varias vías, por teléfono, llamando directamente a la compañía aseguradora, a la central. Se puede contratar en persona en la oficina y también a través de diferentes portales online que comparan los seguros como Rastreator y Salud, etc. Yo os recomiendo contratar directamente con la compañía porque luego si tenéis cualquier problema os van a mandar siempre a la página web, digamos, a la compañía que os lo ha puesto. No podréis hablar directamente con el seguro o ellos no tendrán acceso a todos los datos, mejor dicho, de vuestro contrato. Y habrá que ir a la delegación principal, desplazaros y no siempre es cómodo. Por lo tanto, siempre recomiendo directamente contratar con la aseguradora en sí, no a través de terceros. ¿Cómo se paga? Se puede pagar, como ya he dicho, cada mes.
que es lo que hace la mayoría de las personas aquí en España. Se pagan mensualmente del 1 al 5. Se puede elegir el pago por trimestres, o sea, cada 3 meses, del 1 al 5 del nuevo mes, del nuevo trimestre, se paga directamente por la cantidad de 3 meses. Se puede pagar cada 6 meses, que directamente se cobran los 6 y después los otros 6. Y se puede pagar la prima anual, que suele ser la que más descuento también conlleva al pagar todo año de golpe. Y se cobraría pues directamente al contratar el seguro y luego cada principios de enero pues se cobra la nueva prima y se renueva automáticamente. En octubre, a finales de octubre más o menos, las aseguradoras suelen mandar por correo electrónico, por carta ordinaria, en la aplicación, como sea, por varias vías, una carta que os indica que ya es hora de renovar vuestra póliza. Si vosotros no avisáis por aquel entonces hasta diciembre, creo que hay que avisar. Si no avisáis de que os vais a ir, la póliza se prolonga de forma automática para el nuevo año y después ya no la podréis cancelar en la mayoría de los casos. Por lo tanto, lo tenéis que tener muy en cuenta. Además, en este correo os mandan las nuevas primas para el año que viene, para que podáis ver cuánto o si os ha subido o no el seguro médico para cada mes. Y así podéis decidir si os compensa o no os compensa seguir con la misma compañía aseguradora o cambiaros a alguna otra que os ofrece mejor precio mensual o anual, digamos. No os olvidéis también, siempre preguntad por las carencias porque es muy importante. Por ejemplo, si necesitáis, si sabéis que está embarazada, por ejemplo, la mujer, tenéis que preguntar si os cubre el parto y cuánto tiempo hay que esperar para que os cubra el parto, o si queréis ser papás en el futuro también. Si sabéis que pronto necesitéis una cirugía, preguntadlo todo para evitar después problemas, porque algunas aseguradoras el primer mes incluso no cubren entrada a urgencias. Por si pasara cualquier cosa, no os cubriría el primer mes la atención en urgencias. Lo tenéis que preguntar todo, mirarlo todo con tiempo. Los presupuestos que os hacen aseguradoras normalmente están vigentes pues como mínimo 7 días más después de haberlo hecho y después podéis recuperarlo y contratar. Así que no tengáis prisa, no contratéis lo primero que os sale porque luego va a ser muy complicado echarse para atrás o cancelarlo. Os pueden cobrar el año entero y son simplemente problemas innecesarios. Todos los hospitales privados o clínicas privadas, consultas privadas, casi todos trabajan con diferentes aseguradoras. A la hora de elegir qué seguro queréis, tenéis que saber a qué hospital vais a acudir primero. Si es por cercanía o si es uno que os gusta muchísimo, id al hospital o llamad, preguntad con qué aseguradoras trabajan y a partir de ahí ya tendréis una mejor idea sobre qué opciones tenéis para contratar una u otra compañía aseguradora. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que habéis aprendido un poco más de cómo funciona el sistema de sanidad privada aquí en España y que esto os pueda ayudar a la hora de decidir si contratar o no vuestro seguro privado aquí en nuestro país.